Amigas y amigos de Metalópolis, ¿cómo están? Qué gusto me da el poder darles la bienvenida a esta plática sumamente especial, la cual es nuestra tercer entrega conociendo a los músicos de Ada Danza. En esta ocasión nos estará acompañando Alberto Quiles, bajista de Ada Danza, quien nos estará comentando un poco sobre la reciente presentación que la banda tuvo en el Festival Leyendas del Rock 2026, así como sus ilusiones del próximo tour por México y Colombia en mayo 2027 y un poco sobre el nuevo material que ya están preparando. Así que sin más, vamos para allá. Bienvenido a Metalópolis, Alberto, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por estar aquí con vosotros y un placer. Nada, muy bien. Aquí hace mucho calor. En España, en Alicante, hace mucho calor, pero por todo lo demás, bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, justamente ha sido todo un tema esto del clima en Europa en esta temporada. Platicábamos con tus compañeros previamente que en Europa antes el verano era la temporada idónea para los festivales por el clima agradable, que era pues una cuestión casi de mala suerte que te lloviera, ¿no? Y ahora parece que cada vez hay Mm. más lluvias, calores más intensos. En ocasiones también vemos que en Francia ya están restringiendo la venta un poco de alcohol por el tema de que el calor era extremo en este Hellfest. Entonces parte del cambio climático. Y justamente Exacto. hablando de este tema de los festivales, en esta ocasión quisiera comenzar comentando que ahorita vienes recién desempacado de la presentación que tuvieron en Leyendas del Rock 2026 junto Ujú. a la danza. ¿Cómo les fue? ¿Qué nos puedes Sí. platicar de esta experiencia? Pues fue una experiencia muy, muy buena. Igual que el año pasado, siempre nos tratan muy bien, son gente súper amable y la respuesta del público fue espectacular. Porque en el escenario principal, en ese momento, iba a tocar Black Label, Zakk Ujú. Wylde, y es un titán de la guitarra, es una persona muy famosa que no ha venido mucho por España. Por el Leyenda creo que nunca ha pasado y la expectación era muy grande. Entonces, claro, siempre tienes una pequeña preocupación de qué va a hacer el público. Pero todo lo contrario. O sea, salimos del escenario, se llenó completamente. La gente que estaba allí disfrutó, saltó, cantó nuestras canciones, así que la experiencia fue maravillosa. Qué bueno, qué bueno. Sí, justamente pueden por ahí encontrar en el canal de YouTube de la danza el Aftermovie que ya está disponible, donde Ujú, justo se ve eso. que juntaron una gran cantidad de personas. Y justo quisiera preguntarte, cuando estás en un escenario como el de Leyendas, ¿de casualidad recuerdas la primera presentación que tuviste con Ada Danza? Sí, me acuerdo. De hecho, me preguntó días antes, creo que fue el día antes, me preguntó David si estaba nervioso Ujú, de cara al concierto de Leyendas, porque mi momento crítico en cada concierto, el que menos me gusta a mí, es la prueba de sonido. ujú. Porque a veces se tuerce alguna cosa, salen algún inconveniente, y en este caso es un check, con lo cual es a cara o cruz. Entonces no había problema. Te comento esto porque recuerdo perfectamente mi primera actuación con la danza. Yo era totalmente, vamos, novato en todo esto Ujú, y recuerdo que me temblaban las piernas. Y a medida que iba tocando, iba restando canciones del setlist y decía, vale, ya queda una menos. Venga, ujú, quedan cinco, quedan ujú. cuatro, queda una. Vale, prueba superada, perfecto. Y claro, con el tiempo esto va cambiando, pero sí recuerdo ese nerviosismo y esa responsabilidad y ese miedo a meter la pata, que al final es una cosa natural. Somos humanos, somos personas y podemos equivocarnos. Pero parece que al principio te lo tomas con demasiada importancia todo. Ujú, sí, sí, sí. Oye, y justamente en aquellos primeros días, primeras presentaciones, como persona y como banda, ¿pensaban que iban a llegar tan lejos? Porque ahorita ya están dobleteando en Leyendas, ya van a dobletear ahorita el tour por México, bueno, la banda de danza. Mm. ¿Pensaban que iban a llegar a este grado o quizá era más como un hobby, pasatiempo, lo que estaban ideando en aquellos años cuando la danza iniciaba? A ver, no imaginábamos que íbamos a llegar a este nivel y el tema de México era un sueño que prácticamente no se planteaba. Era una cosa inalcanzable en aquel momento. Teníamos, cuando yo me incorporé, que fue en octubre de 2019, Ujú, septiembre-octubre, solamente había salido el primer disco de la danza, Magia, y se estaba haciendo una pequeña gira y estábamos ya preparando el disco de Jugular. Entonces, digamos que éramos bastante realistas, teníamos los pies en la tierra, teníamos mucha ilusión y ganas de trabajar, pero no sabíamos que íbamos a llegar a lo que hemos llegado ahora. De hecho, la gira del año pasado fue enorme, aparte de México, que lamentablemente yo no pude asistir por motivos laborales. ujú. Pasamos por todas partes. O sea, es que estuvimos en Alemania. Este año hemos repetido Alemania. Estuvimos en Portugal. También hemos pasado por Portugal y en un montón de ciudades de España. Entonces, digamos que la deriva que llevamos a mí me parece que es muy buena de momento. Claro, sí, totalmente. Y también quisiera preguntarte, aprovechando todavía el tema de Leyendas y de este aftermovie que podemos ver en YouTube.
Leyendas es un festival español, ha crecido mucho, seguramente recibe público internacional, es un hecho, pero también gran parte debe ser Ujú. de la comunidad española metalera, ¿no? Al ser una Sí. banda de España de danza, ¿cómo se sienten con este apoyo que el público español les brinda? Porque en ocasiones es bien sabido que de repente los productos hechos en casa no son pues tan buscados o de repente la gente prefiere justamente ver a la banda extranjera, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo sienten el apoyo que están recibiendo en España actualmente? Poco a poco estamos viendo que estamos captando cada vez más público que sigue nuestras canciones. Es cierto que yo considero, a esta es mi opinión personal, que el folk metal es un género de nicho. Entonces, claro, Ujú. al no ser un estilo de masas, pues claro, digamos que tu público target es más limitado. Ahora sí estamos viendo un aumento del apoyo del público español. Y siempre hemos recibido mucho cariño, mucho apoyo y el seguimiento cada vez es mayor. O sea, solo puedo decir cosas buenas del público español. Claro. Sí, fíjate, justamente el hecho de que sea un público más de nicho, creo que también tiene la ventaja de que es un público más sincero, más Ujú. apasionado por la música, ¿no? Justamente no son tantos, pero sí son muy fuertes las personas que están detrás del folk metal, porque también vemos que es un estilo que de repente va creciendo mucho en Europa, aquí en México cada vez hay más eventos también dedicados al género, y no solo al folk metal, sino a la música folk en general, ¿no? Entonces tener también Ujú. esta aproximación de gaitas, flautas o instrumentos folclóricos creo que también les abre una puerta hacia otro tipo de audiencias, ¿no? Y para continuar Sí. con ello, quisiera preguntarte, para ti, ¿cuáles crees que sean los puntos fuertes de las presentaciones en vivo de la danza? ¿Qué factor crees que es el que anima a que cada vez más personas se reúnan a verles en vivo? Yo creo que un factor que siempre nos ha acompañado, o al menos yo he tenido la sensación y la gente con la que he hablado me ha comentado lo mismo, es que nuestra puesta en escena, digamos que expresa las ganas que tenemos de estar en el escenario. A ver si me explico. Intentamos contagiar al público de nuestra ilusión. Ujú, Entonces creo que eso es una de las cosas que más puede llegar al público. De hecho, hace tiempo me llegó un comentario de un fan que estuvo en un concierto que le llamó la atención la alegría que desprendíamos, ¿no? Y que contagiábamos al público. ujú, Creo que al margen de que siempre intentamos que cada show sea un poco mejor, mejorar en sonido, mejorar en puesta en escena, intentar pues meter cosas nuevas. Pienso que la actitud y sobre todo lo que puedas transmitir a la gente rompe una barrera y genera, aparte de fidelidad, genera el ver a la gente con una sonrisa en la cara y que enseguida quiere participar en el show. Entonces ujú. creo que aparte del trabajo que hacemos, creo que aún seguimos y espero que sigamos siempre transmitiendo esa felicidad y esa alegría de hacer lo que nos apasiona realmente. Sí, justamente tuve la oportunidad de ver a la danza en la visita que tuvieron a Puebla y en efecto sí es un sentimiento general de fiesta, de alegría, sí es ver a la gente pasarla bien, ¿sabes? Hay muchas bandas que tienen este factor que no es tan común, de hecho, que aunque no te sepas la letra de la canción, en el momento te la inventas quizá en la cabeza o te captas un poquito del coro Ujú. y la pasas repitiendo y repitiendo y repitiendo y es Sí. algo que veía que pasaba entre la audiencia, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo con este punto que nos comentas. Y también quisiera preguntarte un poco relacionado a esto, para ti, ¿cuál es el sentimiento o emoción que te gusta que las personas que ven un show de la danza se lleven consigo a casa? Yo creo que quiero que disfruten, que se lleven a su casa tararear una canción, Ujú, que recuerden haber sonreído, haber participado, haber bailado, que se lleven un buen sabor de boca, o sea, que sea un momento en el que puedas desconectar de problemas que puedas tener, ese momento es para disfrutar. Entonces, a mí me gustaría que la gente que viene a vernos pueda hacer un paréntesis en sus vidas y, además de música, transmitir un buen rato ujú, y que se lleven esa felicidad. Eso es claro. lo que me gusta. Es un mensaje bastante Estamos. positivo, sí. Y también Sí, sí. hablando de estas presentaciones en vivo, dentro de pocos meses estará de vuelta a la danza, será tu primera participación con ellos aquí en México. También van a llegar a Sí. Colombia por primera vez. ¿Cómo te Ujú. sientes con esta noticia? Estoy muy contento porque realmente lo pasé mal en no poder ir a México y yo recuerdo que esperaba, cuando yo me levantaba por la mañana a las 6 de la mañana, que con el cambio horario Ujú, aquí en México, siempre cogía el móvil y esperaba el vídeo que me pasaba Momo o Bárbara o alguno de la banda, Victoria, con muchas ganas, ¿no? de ver, porque me mostraban pues momentos de los conciertos, de la preparación de los conciertos, pues cuando fueron a ver la lucha libre. Entonces, claro, yo me moría de envidia, yo deseaba estar allí. Entonces, parece que por fin, ya en mayo voy a poder hacerlo y estoy súper feliz y estoy un poco nervioso porque para mí es algo nuevo, ellos ya han ido. ujú. Pero estoy muy feliz, estoy muy emocionado y eso, y nervioso también, ¿eh?
Claro, 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 sí, seguramente será una experiencia que vas a disfrutar mucho. Creo que México es algo bastante surreal para quien lo vive por primera vez. Y también Sí, quisiera sí, a ver. preguntarte, ahora para este nuevo tour, yo sé que esto quizás es algo muy adelantado, quizás es algo que todavía no se puede hablar tanto, pero han hablado un poco sobre el set list que van a presentar, porque por ahí estábamos viendo en redes sociales que muchas personas piden ciertas canciones en específico. Entonces, ¿es algo que ya están checando o todavía falta un ratito para caer en ese punto de set list? A ver, para la gira en México tenemos siempre muy en cuenta lo que nos pide la gente. Para generar los LD se tuvo muy en cuenta, digamos, gustos particulares del público de cada zona. Y seguiremos con esa tónica, ¿no? Esa tónica Ujú, de tener en cuenta lo que hacen. Además, se va a presentar un nuevo disco, entonces también se tiene en cuenta la aceptación de los temas, cuáles gustan más, cuáles igual han gustado un poquito menos o han calado menos en la gente. ujú. Entonces, claro, todo eso sí, sí es verdad que seguimos mucho las publicaciones, los comentarios de los fans, del público, para generarlo, pero aún no se ha pensado en ello, de momento nada. Claro. Sí, todavía falta un buen tiempo, ¿no? Y comentas lo del disco nuevo, que también es algo que quisiera comentar. ¿Qué tan complejo, ya nos adelantabas un poco, es este tema de hacer un setlist que tanto sirva como promocional para el disco nuevo, pero a la vez no dejar fuera tantas canciones que los fans solicitan, ¿no? Tengo la sospecha que sí debe ser algo medio curioso, por lo menos, de trabajar de esa forma. Es difícil porque cuando quieres promocionar un disco nuevo haces mayor énfasis en los temas de ese disco. Pero hay temas que, digamos, son sagrados, que no se tocan. O sea, no se tocan, me refiero que no se quitan del setlist. Ujú, Y me imagino que siempre que se pueda, aunque también depende mucho de la duración del concierto, del tiempo del que dispongamos. Si dispones de 90 minutos o 120 minutos, claro, puedes extenderte mucho, pero si fuera algún festival o sabes que siempre te limitan en el tiempo, ujú. ahí tienes que ya hacer un trabajo quirúrgico, intentar dejar los temas más míticos, como puede ser el brebaje, Mordiana, etcétera, pero quizá tengas que te quitar alguno que mucha gente pide porque no deja de ser una promoción del nuevo disco. Claro. Pero siempre teniendo en cuenta la opinión de los fans dentro de lo que se puede hacer, claro. Claro, claro. Oye, y hablando también un poco de este tema de las presentaciones de festivales, ¿a ti qué te gusta más? ¿Este tema de los escenarios grandes, un público masivo, o quizá los conciertos más pequeños con un público reducido, pero 100% dedicado a la banda? Pues todo tiene su encanto, ¿eh? Porque un público reducido, o sea, un público en un sitio reducido, como puede ser una sala o puede ser un bar de conciertos y demás, tiene la cercanía con las personas y eso a mí me encanta. O sea, es la posibilidad de notar el cariño de las personas y no tener una masa de gente mucho mayor que al fin y al cabo luego quizá no puedas ni recibir, o sea, ni saludarlos ni demás, porque en los festivales grandes todo va muy cronometrado. Ujú, En cambio, en un festival o un concierto que sea propio nuestro, un sitio más pequeño, siempre tener la oportunidad, que es lo que nos gusta hacer, de recoger rápido lo justo, bajar, estar con la gente y pasar un rato con ellos. Pero claro, también un festival grande, sí, claro. Es una experiencia increíble de ver todo ese público, el sonido es mejor, tienes mucho más espacio para moverte. Que nosotros somos seis músicos y no hay ninguna colaboración. Y claro, tener un espacio para moverte también te da una comodidad y la posibilidad de hacer un show un poquito más, que tenga más, que se luzca un poquito más, con ujú, más elementos y con más coreografías y más cosas. Pero digamos que no sabría decirte, realmente cada cosa tiene su aquel, ¿no? ujú. Como decimos aquí, y me gustan ambas, la verdad. Claro, claro. Sí, me imagino que debe ser bastante satisfactoria esa sensación de ver en el escenario de un festival a tanta gente reunida para presenciar la música. Y por el otro lado también estar en ese tipo de convivencias más cercanas con los fanáticos de la banda también debe ser bastante agradable, ¿no? Y ahora quisiera Claro, claro. platicar un poco contigo el tema del estudio de grabación. Platicábamos que entraste por ahí de 2019 en octubre, han pasado los discos Juglar, El Circo de los Muertos, Aventura y Leyenda, ahora viene un nuevo lanzamiento. ¿Tú cómo has percibido la evolución en el sonido de la danza que han tenido hasta la fecha? De aquel 2019 a actualmente 2026, ¿qué te ha parecido este proceso? Yo creo que cada disco muestra un salto, una evolución en el sonido que va mejor, más contundente, con más elementos, más potente. Yo creo que había una evolución importante, Ujú, bajo mi punto de vista. Que Jugular fue un disco que lamentablemente no pudo salir cuando ni como debió, porque coincidió con el COVID. Entonces ujú, la producción se tuvo que hacer de una forma casi artesanal en casa de los técnicos. ujú. No se pudo grabar en el ¿Estudio? en el estudio de Ujú, grabación. Entonces, claro, eso te limita muchísimo.
En cambio, cuando ya volvimos a grabar con Edu el Circo de los Muertos, ahí se nota una diferencia de sonido bestial, tanto en producción como en composición también. Ujú, Entonces yo pienso que este disco va a gustar bastante. Yo pienso que va a ser algo más cañero en algunos elementos, más potente, porque también la trama y la temática de lo que queda del libro también lo pide. ujú. Y creo que la evolución es algo que debemos seguir haciendo. Siempre debemos mejorar. Y en ese sentido creo que lo estamos haciendo desde mi punto de vista, bien. Espero que coincida con los demás y estéis de acuerdo. Claro, claro. Sí, a mí me parece que es algo muy interesante cuando conoces una banda, el escuchar lo más reciente que tienen y de ahí irte para atrás en la discografía, porque puedes ir conociendo justamente la evolución, pero hacia atrás, ¿no? Ver de dónde vienen, cómo sonaban antes y cómo ha ido cambiando en cada faceta de la banda. Y ahorita, digo, esta es una pregunta fuera de contexto, pero hablando un poco de aventura y leyenda, que comentas que lo que queda del libro y viendo que traes una playera de Mordorhead, ¿también eres fanático del Señor de los Anillos? A ver, me gusta, no llego al nivel de David ni por asomo, porque David es fanático y es erudito del tema, Sí, se lo sí, sabe sí. todo. Yo simplemente soy consumidor. He leído los libros, los he disfrutado, los he leído varias veces, he visto las películas, pero no he llegado a ese nivel de conocimiento. Ujú. A veces le pregunto, me manda una ilustración David, la gente seguro que encuentra el guiño, porque la gente que sabe el tema lo va a entender. Y digo, David, explícamelo porque yo no lo entiendo. Entonces, claro, no llego a ese nivel. Pero bueno, sí, sí que me gusta mucho la temática, sí. Sí, sí, justamente en el episodio del podcast que nos acompañó Dave hablábamos de qué tan complicado era poner una obra como El Hobbit, como El Señor de los Anillos, como todo lo que hace Tolkien en un disco, sintetizar todo ese material y sí es algo bastante, bastante complejo. Pero sí, Sí. es una temática bastante amigable, bastante accesible también, que creo que tiene muchas ventajas, ¿no? Porque justamente folk metal, fantasía, Tolkien va como que muy de la mano a mi punto de vista. Y también Sí. quisiera preguntarte en este tiempo, hablando sobre evolución, ¿cómo has percibido tu evolución musical? De aquel Alberto que empezó en 2019 con la danza al actual que estabas en Leyendas del Rock hace unos días, ¿cómo te ha parecido este desarrollo que has tenido como músico? Mira, te voy a contar una historia. Ya verás. Yo comencé en 2019 en la danza porque necesitaban un bajista. Ujú, Yo hasta ahora tenía un bajo en casa porque hacía mis grabaciones, mis cositas, y el bajo era para meterle una base de bajo, pero yo tocaba la guitarra. ujú, Entonces mi evolución ha ido de la mano de la danza. Yo he aprendido a tocar el bajo con la danza y ujú, lo poco que sé, porque tampoco me considero un gran bajista, simplemente pues hago lo que puedo, lo mejor que puedo, intento dar lo máximo de mí, pero esa evolución sigue notando en los discos porque realmente he aprendido con ellos. ujú. Así que yo espero que a la gente le guste cómo lo hago y si no, que mis disculpas, lo seguiré haciendo un poquito mejor cada vez. Es lo importante, siempre seguir aprendiendo y mejorando. Y ahorita que nos comentas esto que traes un trasfondo de guitarrista, sabemos que el bajo eléctrico es un instrumento que peca en ocasiones de ser infravalorado, ¿no? Para ti, ¿cuáles son los desafíos del bajo en una banda como Adadanza? Pues cuando comenzamos a grabar, la premisa principal que teníamos en el bajo y en la guitarra también, José y yo, decíamos que teníamos que simplificar para hacer una buena base para que los instrumentos celta fueran los protagonistas. Ujú, Entonces nunca he sido de adornar excesivamente las líneas de bajo. ujú, Entonces el desafío, pues cuando vienes de la guitarra, te gusta tocar cosas que no son de bajista. ujú, Entonces, mi desafío ha sido romper con eso, ponerme el chip de bajista y decir, vale, yo quiero una base contundente. No hago especiales arreglos. Algún detalle sí que veréis en las canciones que hay algunas pequeñas cosas, pero sobre todo lo que intento es dar una base contundente, sobre todo en los directos, pegarme al bombo de momo ujú, y hacerlo así. Una base potente. Y sobre todo fue eso, el cambiar el chip de guitarrista a bajista y ujú, dedicarme a lo que tengo que hacer. Y en cuanto a que está infravalorado, pues sí, realmente no es un instrumento en el estilo que tocamos nosotros, porque hay grandísimos bajistas solistas que hacen maravillas y son el centro de atención, ¿no? Pero en una banda como la nuestra, el bajo tiene una humilde, entre comillas, función, porque es fundamental, pero siempre se queda un poco detrás. De ujú, todas formas, a mí si me dijeran ahora, hoy por hoy, en la danza, ¿quieres tocar la guitarra o quieres tocar el bajo? Yo me quedo con el bajo. ujú. Quiero descubierto un instrumento que me apasiona, que disfruto muchísimo y de momento me quedo con el bajo. Sí, fíjate que el bajo, a mi percepción personal, tiene
esta importancia que como justamente es la base rítmica de las canciones, el bajista tiene que estar muy pendiente justo de ello, ¿no? Porque sabemos que Ujú. en ocasiones los guitarristas tienden a salirse un poco de tiempos, no pasa nada, se arreglan, pero si el bajo se sale de tiempo es cuando sí se nota como que quizá más evidente, ¿no? Por esta Claro, falla en la línea del tiempo. Entonces sí, creo que claro. el bajo es un instrumento muy, muy importante, que ya sabes que se hacen chistes y medios del bajo y de los bajistas, pero sí vale mucho la Sí, yo pena. también los hago, ¿eh? Y le mando algún vídeo de vez en cuando a Momo y él me lo manda a mí. Ajá. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tiene que hacerlo el trabajo este, ¿no? Pues lo hago Sí, yo. justamente. Oye, y también quisiera preguntarte un poco por este nuevo material que están trabajando, nomás por mera curiosidad y quizás sin revelar mucho, pero ¿cómo te has sentido en este proceso de grabación? Para ti, ¿cuál es el sentimiento que crees que van a generar en los fans de la banda cuando salga el material o qué es lo que más esperas? ¿Qué tipo de reacción esperas que los fans tengan cuando vean o cuando escuchen por completo el nuevo material de Ada Danza? Yo espero que la reacción sea positiva, al igual que lo fue Aventura y Leyenda. Tiene una continuidad musicalmente hablando, pero es Ujú, cierto que, como comentaba antes, como la temática es algo más oscura, sería una incongruencia que en temas oscuros como un ataque de un dragón, una ciudad, como ese tipo de cosas, como una batalla, por ujú, ejemplo, se toque como si fuera la canción de Bertie Bott, por ujú, ejemplo. Entonces tienes que adecuar un poco la música que vas a interpretar con lo que estás diciendo. En este aspecto es un disco un poco más metalero, un poco, tampoco es demasiado, ¿no? Pero sí que tiene elementos más metaleros y algo más oscuro en algunas canciones. En otras, como son pasajes más ligeros, más divertidos del libro, tenemos las ujú, canciones tradicionales con el ritmo tradicional de la danza. Entonces, por un lado, el público que es muy acérrimo de esta alegría de Bertie Bott's, del brebaje, quizá algunas canciones le puedan chocar un poquito más, aunque seguro que le van a gustar. Y las personas que igual están un poco más abiertos a decir, a ver qué hacen, a ver cómo han enfocado este capítulo con la música, yo creo que lo van a disfrutar. Yo pienso que va a haber una buena acogida. Pero como ujú, todo, cuando tú presentas un material, pues siempre hay opiniones de todo tipo. Entonces, ujú. hay que estar preparado para todo. Yo espero y creo que va a gustar. Claro, sí, justamente en este video que comentábamos del After Movie, verlos con las capas rojas, o túnicas rojas, ver estas personas con los estandartes en el escenario, sí es un sentimiento más como misterioso, ¿no? No es tanto esta Ujú. alegría per se que como justamente entran al escenario saltando y brincando, no, aquí se ve un cambio más hacia el lado oscuro, por así ponerlo, sin llegar claramente a Sí. ser un black metal, pero sí va a estar bastante interesante este desarrollo de la música danza y de la temática. Y también quisiera preguntarte, para aquellas personas que están a punto de escuchar a la danza por primera vez, que están viendo las noticias que van a venir a México, para ti, ¿cuál sería la mejor canción para empezar a escuchar a la danza? Esos factores de la danza, puede ser el Circo de los Muertos, porque tiene como partes más tranquilas, partes más folk, tiene una parte instrumental folk muy chula y tiene como más cambios. Creo que es una canción bastante completa, pero elegir una canción que englobe todo de la danza, yo lo veo muy difícil. No sabría decirte, pero digamos que una así completa sería el Circo de los Muertos. Ujú, Si quieres ver el el punto festivo de la banda, digamos como comenzó realmente, pues de las que más me gustan y las más alegres y las que funcionan muy bien en directo es Bertie Bott, por ujú. ejemplo, esa canción funciona muy bien. Pero yo te digo, elegir una sola canción es muy difícil, porque también depende de lo que quiera escuchar y el gusto de la persona que lo va a reproducir. Claro, claro. Me quedo con el Circo de los Muertos, pero no puedo decir que esté seguro 100%. Claro, claro. Sí, justamente el circo me parece que es aparte un disco que vale la pena escuchar de principio a fin, porque hay secciones que conectan canciones que me parece que son muy buenas y también toda esta temática del circo, del horror, es algo bastante llamativo, diría, ¿no? Y Ujú. hablando también un poco sobre este tema de los conceptos, tienen el Circo de los Muertos, tienen Juglar, tienen Aventura y Leyenda. Si tú pudieras escoger una temática que te gustaría desarrollar en algún trabajo de la danza, que quizás sea totalmente alejado, ¿no? De este tema, estos temas de fantasía, ¿a ti qué te gustaría platicar, desarrollar, compartir con la gente en un disco conceptual? Pues me has pillado aquí fuera de juego. No sabría decirte. No sabría decirte, porque, por ejemplo, historias que a mí me parecen interesantes, aunque también es una mitología medieval, sería
Crónica del Rey Arturo, por ejemplo, Ujú, o coger cuentos populares, por ejemplo, y darles una vuelta de tuerca, ujú, podría estar bien. Em, lo que, pues, yo creo que sería eso, más coger eso, cuenta historias o historias, si nos fuéramos a la mitología o las historias de España, por ejemplo, pues igual coger alguna de determinadas zonas, alguna leyenda pues del País Vasco, de Galicia, de Andalucía, quizá coger ese tipo de historias y aunque no fuera un disco conceptual en el sentido de que no cuenta una historia seguida, sí que tendría el nexo de unión de una temática de leyendas, ¿no? De ujú. mitología. Pues yo creo que podría ser también una buena opción. Claro, sí, justamente esto de los cuentos que comentas, la inspiración de muchos cuentos de Disney de los hermanos Grimm, que los cuentos originales son mucho más perversos que, que lo que vemos luego en las películas de princesas. Claro, Entonces sí es se algo que de blanquean un poco. repente, sí, sí, que mucha gente no conoce todavía, ¿no? Y las historias locales, el folclore local, creo que es algo bastante rescatable, porque también Ujú. inclusive te lo platico como mexicano, yo como mexicano también sé que me he perdido de muchísimas historias de aquí de mi país y cada que las voy descubriendo un poquito más, digo, "Bah, he pasado treinta y tantos años de mi vida y no sabía de esta leyenda, ¿no? Entonces también creo que es una Claro. muy buena forma de poner, de dar a conocer el folclore local. Y también, Alberto, Ujú. una pregunta que quisiera realizar es, para ti como músico, e independientemente de que sabemos que la música es el tema principal y lo más relevante, para ti, ¿cuál es este factor que las bandas no deben de dejar de trabajar independiente a la música para lograr sobresalir, independientemente de una escena nacional o de que la escena local? Para ti, ¿cuál es este otro campo de trabajo que una banda necesita tener bien pulido que les ayuda mucho en su carrera musical? Yo creo que si apartamos el tema técnico musical, para mí lo fundamental es no olvidar a tus fans, la gente que te sigue, cuidarlos, mimarlos, estar con ellos. Desde la danza intentamos responder a los comentarios que recibimos en publicaciones. A veces no podemos y pido disculpas de parte de toda la banda porque a veces es imposible. Pero pienso que algo fundamental es nunca olvidar de dónde vienes Ujú. y la gente que te ha llegado hasta donde has llegado, sea mucho o poco. No hay que olvidarles, hay que estar con ellos, hay que darle cosas que les hagan felices y les gusten. Claro, sí es algo muy importante, muy importante esto que nos comentas. Y también quisiera preguntarte, como fan, ¿cuál es la mejor forma de apoyar a una banda? Sabemos que en ocasiones es complicado conseguir los materiales por aquello de la distancia México-España en este caso, pero fuera de ello, fuera de la compra física, para ti, ¿cuál es una buena oportunidad para seguir apoyando a una banda, aunque independientemente de la compra del material, ¿no? Que también sabemos que es lo más importante y lo Sí, que sí, más sí. aporta, pero ¿cuál es este otro método para apoyar a una banda? Pues por ejemplo, si haces una gira en México, como es el caso, o vas a Colombia, pues los fans que se movilicen, que vayan, que llenen la sala, que estén con nosotros, porque eso hace que podamos volver. El apoyo de la gente que viene a vernos es fundamental. Entonces diría eso. Luego también redes sociales, pues comentar, compartir, intentar abrir, pues no sé, tienes amigos, oye, pues mira, conozco este grupo, ¿qué te parece? Y eso también está expandiendo la banda, es algo gratuito porque no te cuesta dinero. Ujú. Entiendo que un concierto pues te cuesta el desplazamiento a la sala. En el caso de México las distancias son grandes. Y eso es dinero. Pagar una entrada es dinero. Si tienes que alojarte es dinero. Pero a veces el boca a boca o redes sociales o, por ejemplo, el Club de la Danza de México hace un montón de publicaciones que son una pasada, humorísticas o comparten publicaciones nuestras. Eso ayuda mucho también. Sí, justamente sacarle el mayor provecho a este tema de las redes sociales, ¿no? Que para bien o para mal, ahí están y siguen siendo el foco de Ujú. atención actual. Y nada como Exacto. compartir justo la música que a uno le gusta, darse también la oportunidad de escuchar sonidos nuevos, porque sabemos que en ocasiones este mundo del metal es muy cerrado y si no es Sí, metálica de los empieza. ochentas ya no importa nada, entonces también darse esta oportunidad de escuchar nuevos sonidos, ¿no? Y pues Exacto. nada, no queda mucho más que agradecer por tu tiempo, Alberto, disposición para esta pequeña charla previo a la próxima visita de Ada Danza a México y a Colombia. Si gustas dejar alguna última invitación, el espacio es tuyo para que la gente se anime a ir a verles en este mes de mayo. Ya estamos terminando ya agosto, ya el tiempo pues, se pasa Ujú. volando, entonces dentro de muy poco estarán por acá. Pues nada, me gustaría decir a los hermanos mexicanos que vengan a los conciertos porque va a ser una gira especial, vamos a presentar un nuevo disco. Alguna persona la vamos a ver, yo no, que no estuve, pero que estuvieron van a volver a verlos. Para mí va a ser una experiencia única porque hasta ahora nunca he podido ir a México y que nada, que estamos deseando verlos, que vengan, que estaremos con ellos, que nos tomaremos una cerveza y lo que haga falta. Que os queremos mucho. A lo- Besicos.
A los mexicanos no les puedes decir eso de la cerveza porque te van a tomar la palabra. Te vamos a tomar la palabra. Entonces, Sí, sí. preparen el hígado. Y también una pregunta bien fuera de contexto. ¿Eres fan de la comida Sí, picante? pues no. Y, a ver, me gusta el picante, pero entendido como el picante en España, que quiere decir no picante en México. En México no picante es picante en España. Entonces, claro, prefiero que no pique, por si acaso. Sí, sí, Cuando vaya porque diré que no pique, por favor, porque seguro que pica. sí, esto no es patrocinado, pero nunca está de más un Pepto-Bismol, porque o sea, aquí la comida tiende a ser en Vale. ocasiones picante y grasosa, ¿no? Entonces, para evitar cualquier tipo de malestar por ahí estomacal. Y Pues pues, otro aviso entonces. ¿sí? Cuando nos visiten y vengan, por favor, traedme una cajita de eso. Sí, eso es un medicamento. Por ahí te vamos a llevar a esta Ciudad de México algunos para que tengan para su recorrido Vale. latinoamericano. Y pues muchísimas gracias de nuevo, Alberto. Ha sido un gusto platicar Nada, contigo. a Te ti. esperamos por Un acá muy placer. pronto en el mes de mayo con la visita de Adadanza por 3 ciudades de México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y de ahí se van para Colombia. Por primera vez Ujú. también a danza en Colombia, entonces Sí. seguramente será un tour bastante especial. Y pues no queda mucho más que agradecerte de nuevo, Alberto, e invitar a la gente que nos ve aquí en Metalópolis a que vayan a descubrir la música de Adadance y que estén al pendientes de sus redes sociales para la información de las fechas, boletaje y también de su canal de YouTube, donde encuentran mucho contenido, videos recientes y donde también seguramente Ujú. pronto tendremos nuevos lanzamientos. Pues muchísimas gracias, Alberto, Pues nos estamos nada, viendo. muchas gracias a ti, a Metalópolis, y un abrazo muy fuerte y nos vemos en mayo. Un saludo.